Inician los partidos de vuelta de la ronda de cuartos de final en la Copa del Rey en España, con el Real Madrid recibiendo en el Santiago Bernabéu al Español de Barcelona. Los merengues se impusieron con lo mínimo hace 8 días. El miércoles el Barcelona recibe a Levante con un global a favor de los catalanes de 4-1, mientras el Atlético de Madrid visita la cancha del Bilbao con una mínima ventaja. Mientras el delantero colombiano Radamel Falcao salió del hospital donde fue operado de la lesión del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, lo que pone en duda su participación en la Copa del Mundo de Brasil. Falcao empezó a tomar oxígeno hiperbólico con la idea de favorecer la cicatrización del ligamento. La reposición del colágeno es fundamental para la maduración del injerto, explicaron los médicos. Luego de ganar su primer Grand Slam, el suizo Stanislao Wawrinka ascendió al octavo lugar en el ranking mundial de la ATP según se conoció esta semana. Wawrinka desplazó del tercer lugar al español David Ferrer, que descendió hasta el quinto puesto, mientras el argentino Juan Martín del Potro subió un escaño al cuarto. El escocés Andy Murray también perdió puestos y del cuarto descendió al sexto. El español Rafa Nadal se mantiene como el número 1 del mundo, ahora con una ventaja de 4.000 puntos con relación al serbio Novak Djokovic, que quedó eliminado ante Wawrinka en cuartos de final. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Información deportiva como todas las mañanas. Hora de poner las noticias en contexto, un caso que impactó a muchos guatemaltecos. Vamos contigo, María René, y hablamos de esto. Claro, un asesinato que se daba en Nueva York, pero lo sentimos aquí en Guatemala. Hablamos del asesinato de Daisy García y sus dos pequeñas hijas a manos de su propio esposo. Ella dejó el país con un sueño en mente, el sueño americano, y fue a encontrar la muerte. Esta es la historia de Daisy García, la vemos a continuación. Estas imágenes provocaron repudio y consternación en la sociedad guatemalteca. Son los ataúdes con los cuerpos de la guatemalteca originaria de Totonicapán, Daisy García, de 21 años, y sus dos pequeñas, Daniela Mejía, de 2, y Yaslin Mejía, de 1 año. Llegaron al país luego que fueron encontradas muertas en un apartamento de Jamaica, Queens, Estados Unidos. Las autoridades dicen que fueron apuñaladas varias veces. Las encontraron en su habitación el domingo 19 del presente mes en horas de la madrugada. Familiares y amigos esperaban el día para ver a Daisy de vuelta en el país. Esto sucedió, pero de una forma trágica. En un momento de tristeza y de dolor, los cuerpos de las 3 víctimas fueron trasladados hasta Totonicapán, donde fueron veladas y posteriormente sepultadas en el cementerio de la localidad. El principal sospechoso del triple crimen en ese momento era el esposo de Daisy, el mexicano Miguel Mejía. Amigos de García indicaron que ella sufría violencia doméstica. Algunos vieron cuando le pegó durante una actividad en la iglesia a la que asistían, pero que no había denunciado porque era indocumentada. De ahí en adelante las investigaciones iniciaban a tomar forma. Mejía Ramos fue capturado un día después del hecho, cuando conducía una camioneta blanca por la autopista entre Austin y Houston, Texas. Se cree que pretendía escapar a México. Lo que era una hipótesis se convirtió en realidad. El mexicano confesó que apuñaló a su esposa y a sus 2 hijas, luego de ver una foto de ella con otro hombre, afirmó la Fiscalía de Queens en Nueva York. En la Fiscalía se le presentarán múltiples cargos, entre ellos 6 por asesinato en primer grado, 3 por asesinato en segundo grado y 5 por posesión criminal de un arma en cuarto grado. De ser hallado culpable, podría recibir una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Familiares de Daisy esperan que se haga justicia, aunque saben que eso no llenará el vacío que dejó su muerte y la de sus pequeñas. Bueno, un caso que, como dijimos, ocurría a miles de millas, pero resonó y tuvo sus efectos y reacciones aquí en Guatemala. Hablando del perfil de este hombre, de quién es capaz de cometer dicho crimen, asesinar a su esposa y luego a sus 2 pequeñas hijas de 1 y 2 años de edad. Y escalofriantes detalles él revelaba hace unos días cuando comentaba a la policía que inclusive les pidió perdón, las besó y luego procedió a matarlas. Además decía que no las podía llevar con él porque no tenía cientos de bebés en su vehículo y por esa razón también decidió quitarles la vida. Escalofriantes detalles, como dijimos, que nos hacen pensar que hay en la mente de un criminal
como esta persona. Para hablar un poquito acerca de eso, tenemos en nuestra línea telefónica a Marco Antonio Garavito de la Liga de Higiene Mental. Marco Antonio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué haces de este caso? ¿Cómo podemos interpretar las acciones de este hombre? Bueno, muy buenos días para todos, desde luego. Me parece que hay una serie de lecciones o de hechos que vale la pena tomar en cuenta en relación a lo que normalmente pasa en este país, ¿verdad? Uno, me parece a mí, es el tema de la denuncia, ¿verdad? El hecho de que existe en muchos hogares maltrato, violencia intrafamiliar, y que muchas veces, en este caso desde luego por el tema de ser una persona indocumentada, no se denuncian, es decir, incluso a veces los vecinos, los conocidos, saben de este tipo de violencias y no lo denuncian. Entonces me parece que esto también es un ejemplo, es un llamado de atención, diría yo, muy importante, porque hay tragedias que pueden evitarse si el tema de denunciar o de buscar algunos mecanismos de protección de quien sufre este tipo de violencia u otro tipo de violencia se dé, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una lección que nosotros deberíamos tomar para la vida cotidiana en nosotros, ¿no? Un segundo elemento que me gustaría resaltar, porque también está pasando mucho y está creciendo, es que los guatemaltecos cada vez tenemos menos capacidad para manejar emociones, y ante ciertos hechos de la vida, como el que el reportaje señala, de que vio una fotografía de ella con otro hombre, desate, digamos, toda una reacción emocional donde la parte racional, donde la parte de pensar, de analizar, se deja por un lado y se reacciona emocionalmente e instintivamente. Esto tristemente nos ocurre todos los días. Uno ve a veces riñas, tragedias, derivado de que la gente es incapaz de razonar, de discutir, de comunicarse, de llegar a consensos, de llegar a acuerdos, sino que inmediatamente se recurre a la violencia como un mecanismo para resolver algunas cosas. Y esto se aprende en la escuela, la familia, son ámbitos muy importantes. Todos los espacios de vida colectiva en Guatemala deberíamos tener un esfuerzo que contribuya a aprender a manejar emociones. Las emociones son muy importantes en el ser humano, pero todas, en un mal manejo, hasta el amor mismo, pueden traer tragedias como esta que estamos viendo. Ahora, ¿usted cree que a eso se debió la reacción de este hombre, a un mal manejo? Porque inclusive hay reportes que hablan quizá de algún tipo de enfermedad mental, porque después de conocer esos detalles donde él confiesa, bueno, ese triple asesinato, confiesa también que le pide perdón a sus hijas, es que es ese tipo de detalles que uno muchas veces no puede creer y hacen este tipo de casos mucho más difíciles de asimilar. Porque en algún momento, cuando ha pasado, digamos, todo ese estado emocional, uno podría incluso valorar que el pedir perdón o el arrepentirse, en algunos o muchos casos, resulta, diríamos, sincero, ¿verdad? Aquí en Guatemala se usa un término que es muy común oírlo, que la gente dice es que se me calentó la sangre, ¿verdad? Es decir, y efectivamente bajo una situación de descontrol emocional se pueden cometer muchas tragedias, que luego en una situación de mayor tranquilidad uno puede comprenderlas de otra manera. Esto desde luego no exime ni justifica. Lo que estoy tratando es de explicar ese funcionamiento emocional que es aprendido, ¿verdad? Y no estamos enseñando a nuestros niños, a nuestras niñas al manejo emocional, sino por el contrario, ¿verdad? De decir, todo se resuelve intempestivamente, de una manera arrebatada, y entonces se puede, no digo una tragedia, pero muchas cosas de la vida real, de la vida cotidiana, perdón, uno puede, digamos, tomar decisiones que después se arrepiente porque es incapaz de serenamente decir, bueno, ahorita estoy alterado, no voy a tomar decisión, ahorita no me siento emocionalmente bien, lo voy a dejar para después, sino que queremos sobre la marcha ir resolviendo. Entonces me parece que eso puede ocurrir, desde luego puede ocurrir. Claro, y la lección más importante, según lo que hemos sacado de esta conversación, Marco Antonio, es precisamente aprender a lidiar con quizá esa furia, ese enojo que muchas veces lo invade a uno, aprender a lidiar con eso de una manera mucho más sana, porque este hombre puede existir en cualquier hogar, aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Desde luego, y por eso decía que hay varias lecciones. Otra también es el hecho de que en un tiempo relativamente corto, pues el hombre es capturado. El tema de la impunidad es un tema que reproduce
muy fuertemente la violencia en Guatemala, porque muchísimos hechos de violencia quedan impunes. Y hay una lógica en la violencia, y es que en la medida que yo no soy castigado, no soy enjuiciado, digamos, por un hecho ilícito como este o como otros, se repiten y sirven como medidas ejemplificantes. Bueno, si aquel lo hizo o aquella lo hizo y no pasó nada, pues yo lo vuelvo a hacer. Entonces me parece que el tema del manejo emocional, el tema de la lógica de la impunidad que es tan fuerte en Guatemala, y el hecho mismo, digamos, de lo que ocurrió, es algo que tristemente, desde luego tristemente, hay que sacar de lección de este caso, ojalá para que no ocurran de nuevo situaciones de estas. Claro, ¿y qué se le dice a la familia que estaba aquí en Guatemala, a la madre de esta muchacha, a la abuela de estas dos pequeñitas? Porque si para uno que no tuvo relación, que no conoció a esta familia, a esta mujer, bueno, fue choqueante, fue sorprendente escuchar de la noticia y nos conmovemos. ¿Qué se le dice a la familia de ella, que ciertamente la dejó de ver por mucho tiempo y ahora regresa de esta manera? Terrible, terrible. Quizá la única alternativa en términos de sanidad es lo que la familia dice, ¿no? Es decir, lo que se quiere es justicia, y en ese sentido, por lo menos en la lógica del funcionamiento de la justicia, en Estados Unidos hay garantías de que eso va a ocurrir. Ese es un factor, eso no devuelve la vida a nadie, ¿verdad? No va a eliminar el dolor, esto hay que trabajarlo, digamos, tendrá que ir pasando paulatinamente, pero hay un factor de beneficio, y es el hecho de que está capturado y que se sabe, digamos, de que va a haber un enjuiciamiento y de que va a haber un castigo, digamos, al hecho. Eso es algo que en Guatemala no es común. Aquí una de las cosas más dolorosas para quien vive una tragedia es darse cuenta que los hechores de esa tragedia siguen libres, ¿verdad? Siguen impunes. Eso causa terribles daños, porque hay una victimización permanente cuando la familia o la víctima, digamos, el entorno de víctimas de un hecho de este tipo, pues no tiene la posibilidad ni siquiera de que la justicia pueda de alguna manera reparar lo que en términos humanos se está viviendo, y que no hay otra alternativa que vivirlo y superarlo. Marco Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos vía telefónica y hablar de estas secuelas, de las consecuencias y las lecciones principalmente que aprendemos de este caso. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, buen día. Bueno, escuchábamos entonces a Marco Antonio Garavito de la Liga de Higiene Mental hablando de las lecciones que deben aprenderse o que se desprenden de este caso, el triple asesinato de una madre guatemalteca y sus dos hijas en Nueva York, las lecciones que se aprenden aquí en nuestra Guatemala y también en Estados Unidos. Importante recalcar lo que él mencionaba cuando empezaba la conversación, decía, es un llamado de atención también a las autoridades estadounidenses a quizá tener más campañas de comunicación, a decirle a las mujeres que están allá sin permiso, mujeres inmigrantes, mujeres que están sin documentos legales en ese país, a decirles no tengan miedo de denunciar algún tipo de violencia, porque esto no va a ser que sean deportadas. Importante llevar este mensaje también al público que nos ve a través de Centroamérica TV o a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Guatevisión, a quienes nos puedan estar viendo, sí, saber de que no hay que tener ese miedo, que esta acción de denunciar violencia dentro del hogar en Estados Unidos no va a hacer que la puedan deportar. Inclusive hay información y hay visas que pueden ayudar a una mujer que está siendo abusada en su hogar, una mujer víctima de violencia en familia. Hay una visa especial para beneficiar a estas mujeres que se encuentran en ese país solas, desamparadas y quizás sin un documento migrante. Con esta información nosotros vamos a seguir con más oportunidad. Bueno, interesante el tema, por supuesto, analizar todo el perfil y, como lo decía el entrevistado, justamente esta necesidad muchas veces de revisar cómo estamos anímicamente, cómo podemos reaccionar ante una situación tan compleja, ¿verdad? Ante un escenario que muchas veces puede terminar en consecuencias terribles, lamentables, como este hecho que ocurría en Queens, pero sí, la labor de limpieza mental es fundamental para cualquier persona, ¿no? Y como muy bien mencionaba, muchos factores que se pueden analizar a través de este hecho y de esta noticia, y por eso teníamos que ponerla en contexto. Tenemos que hacer una pausa, pero en instantes vamos a continuar, todavía nos queda un bloque informativo, vamos a recorrer los departamentos y tenemos más noticias para ustedes al regresar. En Viva la Mañana, cuando volvamos, otros temas relevantes. Padres de familia piden contratación de docentes, es lo que sucede en Quetzaltenango. En Quiché evalúan deficiencias que afectan a la población.
nuestro próximo